Diversos equipos españoles, además de Francia, Inglaterra y Bélgica, se hallan representados con sus elementos en el segundo Cross Internacional de San Sebastián, en el que intervienen 43 corredores. Desde los primeros kilómetros, la lucha se centra fundamentalmente entre el inglés Perkins y el español Amorós. El tiempo es frío y despejado y el terreno áspero. Los corredores pasan debajo de los manzanos sin flor. También el francés Benaïssa y el belga Evans sobresalen en el curso de la prueba, un obstáculo con apariencias de trampolín. A la altura del 9º kilómetro, el inglés se despista y esta circunstancia es aprovechada por Amorós, que se coloca en cabeza y de esta forma entra en la meta. Ha cubierto el recorrido en 39 minutos, 19 segundos y 8 décimas. El delegado de Educación Física y Deporte, señor Elola, le entrega el trofeo de la victoria.